ahora la esperanza de vida es distinta y el mundo es totalmente diferente, ¿no? En menos de 100 años, muchas sociedades pasaron de tener una esperanza de vida de quizás 45 o 50 años a tener una esperanza de vida de 85, 87. La esperanza de vida se estiró un montón, pero a la vez vivimos más tiempo enfermos. Como se calcula que las personas en Argentina consumimos entre 10 y 15 ingredientes y nuestra alimentación se basa en eso. Cosas que nos están pasando todo el tiempo que no las conocemos. Para mí hay como una parte muy importante de la salud que es conocerse a uno mismo. Claro. Y tanta información, claro. Pero tanta información y tanta gente hablando de dietas y hablando de salud y hablando de comida. No sé si a ustedes les pasa, pero yo veo que hay un nivel de saturación, saturación de información todo. Y como y todo, y es como muy ansiógeno también. Hay como tres etapas, ¿no? Como la promoción de la salud, la prevención de las enfermedades y el tratamiento de las enfermedades. Si llegamos al momento del tratamiento es porque llegamos re tarde. Bueno, muchas gracias por venir un sábado a la mañana. Un placer. Primera invitada. Muchas gracias. Y nada, queríamos que nos cuentes un poco. Estuvimos viendo y que estás muy especializada en lo que es fitoterapia y que capaz no estamos tan familiarizados con eso, así que si podés contarnos un poco qué es y por qué decidiste un poco ese camino de la nutrición. Qué bueno. Bueno, dentro de la nutrición, o sea, la nutrición es algo como muy amplio. Realmente como está buenísimo de pensarlo así porque los seres humanos no podemos producir nuestros nutrientes. Entonces estamos formados como en un 100% de nuestra comida y de nuestras bebidas también, etc. Y también es muy loco de que todo lo que metemos en el cuerpo nos cambia, ¿no? Entonces todo nos está haciendo algo. Y la fitoterapia es como... No es un concepto nada nuevo. O sea, realmente el uso de las plantas está desde el inicio de la humanidad. Y claro, y esto de que les decía de cómo nos va cambiando cada cosa que consumimos. Pero en la fitoterapia es como, técnicamente es el uso de principios activos de las plantas con un fin terapéutico, que puede ser como aliviar algún síntoma o sanar alguna enfermedad o cuidar la salud, ¿sí? Y hay como una diferencia entre usar los nutrientes, que por ahí es lo que más hacemos los nutricionistas, y usar principios activos. Los principios activos son como sustancias que no, a ver, como para la planta no cumplen una función esencial ni para el crecimiento, ni para el desarrollo, ni para la reproducción, sino de que cumplen una función más como de adaptar a la planta a su entorno. O sea, es re loco, ¿no? Entonces, por ejemplo, qué sé yo, los aromas que tiene la menta son adaptaciones que hizo la menta a lo largo de muchísimos años para atraer polinizadores o para defenderse de plagas. Y así hay un montón, como los taninos, antioxidantes, pero lo loco es que esas sustancias que ayudan a la planta a adaptarse a su entorno en nuestros cuerpos también generan cosas. Entonces pueden tener como ese rol terapéutico y conocer de esos principios activos que tienen los alimentos y las plantas y usarlos a nuestro favor es algo que a mí me interesa mucho. Y por eso me metí en la fitoterapia también. Y esto de, o sea, ¿y qué plantas tienen como un poder que nosotros como no nos damos cuenta y que están ahí, que podrían ser soluciones? Todas. Varias, todas. Sí, todas por cosas distintas. Cada planta... A ver, también con esto que les decía de los principios activos, hay algunas sustancias que ayudan a la planta a defenderse, hay otras que ayudan como a atraer cosas o a adaptarse al entorno o reducir como el estrés de, por ejemplo, no sé, plantas que se adaptan a climas muy extremos o cosas así. Y hay otras sustancias que están en las plantas y que no se sabe para qué están, claro, ¿no? Pero que en nosotros sí generan cosas. Entonces ya el solo hecho como en lo terapéutico y en la fitoterapia, por ejemplo, como, no sé, los taninos que están presentes en un montón de plantas, como en el café o en el cacao, en el té, que en la planta le ayudan como a endurecerse y claro, que no pasen plagas o que no se infecten, en nuestro cuerpo tienen un efecto estimulante y antioxidante. Lo antioxidante, como seguramente escucharon antioxidante, sí, pero sí, por ahí es
más difícil de entender, que es en todos los procesos hay como mecanismos como de oxidación, ¿no? Es como si fuese como... A ver, ¿vieron cuando se oxida un hierro, un metal, ¿no? Sí. En el cuerpo no pasa exactamente lo mismo, pero sí se va como corroyendo y deja de funcionar de la misma manera. Los antioxidantes ayudan a que las células recuperen como sus funciones normales y se mantengan sanas y vivas por más tiempo o con menos mutaciones, etcétera, ¿no? Entonces, lo loco es que en esto que te digo de las plantas y como eso de que todas generan un efecto, es que no solamente las tenemos que comer o tomar para tener algunos efectos, sino que hay algunas sustancias que están en el aire, desde los principios activos, pero también en otro mundillo, que si quieren también lo hablamos, que son los microorganismos que también influyen en nuestra microbiota, ¿no? La famosa microbiota. Exacto. Sí. Entonces vieron que se habla un montón que estar al aire libre o estar en la naturaleza está bueno, pero no solamente es de como la relajación y como esta cosa como del contacto o que se habla mucho como el grounding, como esto de poner los pies en la tierra y una cuestión como más emocional, que sí, obvio que influye un montón en la salud, pero también está el tema de que cada vez que estamos en espacios al aire libre y en la naturaleza, primero que cada vez que respiramos estamos metiendo miles y miles de microorganismos que pueden influir en nuestra microbiota y ayudar a nuestro sistema inmune y a nuestra digestión, como más indirecto, pero también. Y también estamos respirando estos principios activos y también pueden modificar nuestro comportamiento, nuestra salud y tal. Claro, es increíble eso, cómo se afecta la microbiota desde muchos sentidos, no solo lo que comes, lo que respiras, lo que tomas, cómo te sentís, tu entorno, tus amigos, tus hábitos. Todo al final afecta a la microbiota, ¿verdad? Sí. Y la microbiota, si no lo saben, son como... Es lo que antes se le decía flora intestinal o flora bacteriana. Claro, yo tenía esa duda. ¿Por qué cambió? Primero porque no son plantas. Ahí va. Entonces se le decía flora, pero como imitando como el concepto de la naturaleza o el jardín. Exacto. Claro, pero es más fauna que flora, ¿no? Porque son bichitos muy chiquitos. Y se le decía bacteriana... Antes, ahora no, porque no son solo bacterias, sino que también hay virus, hay hongos, hay levaduras, hay arqueas, hay miles de microorganismos distintos. Y la otra cosa es que no están solamente en el intestino, sino que están como en muchísimas partes de nuestro cuerpo. Claro, están en la boca, hasta el intestino, hasta... En los ojos, en todas las mucosas, como en la parte genital, en las vías respiratorias, en las vías como urinarias, o sea, como... Todas nuestras barreras internas están recubiertas por esta membrana de microorganismos y es muy loco porque se calcula que solamente en el intestino grueso habitan al menos 10 veces más microorganismos que células en todo el cuerpo. Wow. Entonces nuestros cuerpos son como sobre todo bichitos y después células. Claro, sí, yo estuve viendo que vos estabas contando en una de tus entrevistas que somos como un edificio... Para esta microbiota somos como su envase, digamos. Tal cual. Viven gracias a nosotros y nosotros los alimentamos todo el tiempo. Sí, y es un flash. Y ahí como también está la teoría. Las ciencias son teorías, ¿no? Sí. Como después como son paradigmas, ¿no? Claro. Pero está la teoría que dice que como que probablemente todos los seres como... superiores, que se le dice, que seríamos los animales, las plantas y los hongos, fuimos creados por microorganismos porque somos como sus envases o sus medios de subsistencia, porque nuestra microbiota se alimenta de lo que nosotros comemos. Claro, es una simbiosis, somos su hábitat, digamos. Exacto, en el mejor de los casos es una simbiosis, porque simbiosis es que los dos se benefician al mismo tiempo, ¿no? Y si no, la destruís. Y ahí entras vos, digamos. Claro. Tu trabajo, digamos. Claro. Pero si ese como equilibrio se rompe, como esa relación donde yo le doy un lugar seguro a mis bichitos para vivir y les doy comida, que los nutran y esté como todo el ecosistema como piola, si ese equilibrio se rompe es como que deja de haber esa relación simbiótica y puede haber una relación parásita. Claro. Que ahí es donde pasan un montón de desequilibrios en la salud y desequilibrios digestivos, que es en lo que yo más me especializo, ¿no? Entonces, por ejemplo, como hay un tipo de microorganismos que son levaduras, que son muy conocidas y son muy necesarias, que son las cándidas,
que en condiciones totalmente normales fermentan algunos de nuestros alimentos, forman sustancias y forman nutrientes que pasan a la sangre y de ahí como también participan en nuestra nutrición y modulan nuestro sistema inmunológico, nuestro sistema nervioso, Pero si esas cándidas empiezan a sobrecrecer, se genera una relación parásita y es como esto que por ahí se conoce bastante de candidiasis. Eso te iba a decir. Ajá. Donde es como si fuese, yo siempre lo comparo como con las plantas de zapallo, ¿la vieron Sí, alguna que vez? crecen una banda. Y que son como así que avanzan, avanzan, y se les dice como microorganismos oportunistas, que si todo está en equilibrio no pueden crecer demasiado porque no es un ambiente muy piola para que crezca una levadura en nuestro intestino grueso. Pero si se dan las condiciones... Chao, se te expande. Están así en Disney. Claro. Y a nosotros nos termina generando muchos desequilibrios porque empieza a haber una sobrefermentación, una producción de toxinas, ocupan lugares de otros microorganismos y es como todo ese equilibrio se rompe y ahí se desencadenan muchos problemas de salud. Che, y toda esta microbiota, por ejemplo, ¿se va desarrollando toda la vida? ¿Llega hasta un cierto punto y después hay que cuidarla o está en constante cambio y movimiento? Genial, es re buena esa pregunta. Como también, como el tema de la microbiota es algo que muchas culturas lo tienen en cuenta hace miles de años, como la medicina tradicional china, capaz que no exactamente con ese nombre, pero sí es algo que se consideró hace mucho tiempo. Pero que en nuestro sistema de salud yo creo que se le empezó a dar más bola como en la pospandemia. Entonces hay mucha investigación que es bastante reciente. Claro. O sea, no es que no se estudiaba, pero que se le está dando más bola ahora. Y la microbiota se cree que se va como desarrollando en los 3 primeros años de vida. O sea, desde que nosotros nacemos es como si fuéramos como un jardín súper fértil, como una tierra súper fértil, que lo que plantes ahí va a crecer. Poniendo como ese ejemplo como de la flora. Claro. Pero no es flora. No es flora. Bien. No son plantas. Y después como que es como cada uno va ocupando esos espacios en esos 3 primeros años y después se va manteniendo, pero es como súper dinámico. Después todo el entorno, como, no sé, tu estilo de alimentación, dónde vivís, si el lugar donde vivís es un espacio como más abierto, si vivís como adentro de un departamento en medio de una ciudad, la contaminación, el estrés, las horas de sueño, todo eso es como muy sensible a qué va a sobrevivir y qué no. Es una buena noticia igual, me imagino. Sí, que sí, sea sí. Y que sea los 3 primeros años, porque imagínate si se desarrollara, no sé, 18 años, porque los 3 años siento que no tenés acceso a ultraprocesados, por ejemplo, o alimentos. Sí, en realidad sí, claro. Mirá, así te digo, más o menos, bueno, ¿no? pensando en en el la mejor leche, de los casos, quizás. Sí. Pero digo, es como bastante fácil, siento, de regular si, no sé, hasta los 3 años podés dar fruta y leche o no. Sí, no va a estar consumiendo microplástico. Mira. Ni... También, como polémico. Se metieron en temas polémicos. Bueno, el tema de los microplásticos, es o sea, idea. hay investigaciones que muestran que están los microplásticos están hasta en la leche materna. Claro, porque bueno, Sí. todo, en realidad estamos... Sí, hay que hacer como lo mejor que se pueda Claro, con lo que hay, tenemos. ¿no? Pero eso está re bueno también porque a mí me pasó de tener un montón de veces he tenido pacientes que vienen con desequilibrios digestivos hace muchísimo tiempo y que probaron todas las dietas habidas y por haber y que quizás, no sé, algo que yo siempre pregunto en las consultas es cómo naciste. Si naciste por cesárea o por parto vaginal y cómo fue la lactancia. Desde el punto cero influye. Claro, digamos. Porque el primer contacto que tiene el cuerpo humano con muchos microorganismos es en el canal de parto. Claro. O sea, cuando está el bebé dentro de la placenta, como que también hay estudios que están mostrando que en el último mes de embarazo empiezan a pasar algunos microorganismos por la placenta. Entonces es como que se cree que ya van preparando al cuerpo para cuando salga al mundo exterior y estamos llenos de bichos. Claro, porque es un lugar como súper aséptico adentro del útero, ¿no? Entonces en el canal de parto, más allá de como de toda como el líquido que ayuda como a la lubricación para que salga el bebé, ese líquido está cargadísimo de microorganismos. Entonces después cuando el bebé sale, como está bañado en ese líquido, cuando empieza a llorar o cuando empieza a respirar solito, es como que esos microorganismos empiezan a meterse por el cuerpo y son los primeros en llegar a colonizar. Claro.
los bebés que nacen por cesárea no pasan por el canal de parto. Ah, entonces tienen más propensión a no tener tener desequilibrios en la Muy microbiota bueno. en la adultez. Y que ahora también se está haciendo de que, por ejemplo, a los bebés que nacen por cesárea, antes del momento de la cesárea, le ponen una gasa como a la madre o al cuerpo gestante, para ser más correcto. Entonces después cuando lo agarran al bebé, lo agarran con esa gasa o se lo pasan por la cara para que lo mismo tenga como esos microorganismos más allá de la forma de nacimiento. Y después la lactancia y lo que vos decías, Lolo, como lo que le vayas a dar al bebé en los primeros meses, también va a ir como influyendo en qué va creciendo en esa microbiota. Entonces, si yo le doy como solamente lo mismo y le doy solamente pan a un bebé, es como que estoy alimentando solamente una parte de esa microbiota, que justamente son estos microorganismos que fermentan, y hay otra parte que se va a ir debilitando. Entonces, como ese equilibrio se va rompiendo. Pero como es dinámico, se puede arreglar. Más allá no es que si naciste por cesárea ya está. Intestino irritable para toda la vida, ¿no? O sea, eso es algo que se puede como trabajar. Y es bastante rápido también. Ah, sí. Sí, como generalmente como toda la microbiota también. Estudios, ¿no? Como se cree que se regenera más o menos cada 10 semanas la microbiota intestinal. ¿Completamente? Completamente. Mira. Obviamente que si está lo mismo, se va a reproducir lo mismo, Sí. pero hay posibilidad de cambiarlo. Entonces eso es una re buena noticia porque muchos desequilibrios digestivos son bastante rápidos de tratar. Más allá de que vos tengas, no sé, se te hinche la panza desde los 3 años y tenés 30, como que hay veces que en 3 a 6 meses como es un tiempo como... Lo resuelves. se Saber puede a quién resolver un consultar, montón. básicamente, ¿no? Ujú. Porque capaz un médico tradicional no te sabe explicar o no va a este historial que vos vas también, ¿no? Claro, sí, sí. O bueno, No esta funcional. medicación, como que también vivimos en un sistema de salud que trabaja mucho sobre la enfermedad y no sobre la salud. Claro. Entonces, como la anulación de síntomas, muchas veces, que sí es necesario. O sea, si alguien está con muchos malestares, bueno, un antiácido Sí. o algún... Sí, pero no cambia nada. Es un paliativo, no es una solución, digamos. Ujú. Entonces, como que la clave es no solamente trabajar en el síntoma, sino como regenerar lo que está como averiado, lo que está desequilibrado, que nada en nuestro cuerpo es permanente, ¿no? Todas las células se están como regenerando todo el tiempo. O sea, como las células intestinales también, depende de la parte, ¿no? La que está más cerca del exterior, del recto y el ano, como que se está regenerando constantemente porque es un mecanismo de defensa. Y otras partes quizás tardan un poco más, pero nuestro aparato digestivo se cree que también cada 3 meses no es el mismo que fue. Todas las células se regeneran. Y todas las células del cuerpo cambian cada más o menos 7 años. No sos la misma persona. Claro, o sea, ninguna de tus células es la misma que fue hace unos años atrás. Che, ¿y cuánto tarda destruirla? ¿Menos o cómo es? Depende. Hay cosas que se arrastran como eso, ¿no? Hay cosas que se arrastran desde el nacimiento y se van perpetuando. Pero, por ejemplo, si un día te intoxicás o tenés como una infección con alguna bacteria, capaz que en un día te genera un quilombo adentro. Una coca, tomarme una coca la mata. No, de eso ¿no? depende. Claro. ¿Cómo va? Hay dentro de la fitoterapia, hubo un alquimista en el 1500 que se llamó Paracelso. O sea, la fitoterapia viene... No, pero de hace miles de claro, años. O sea, la milenarios, medicina china la usaba hace 7000 años. Claro. Medicinas tradicionales de acá también, desde el inicio de los tiempos, se usaron plantas para cuidar la salud, ¿no? Pero en esto del método de Paracelso, que fue como el precursor como de traer como al mundo occidental como otros saberes del uso de las plantas y como... No es el creador de la fitoterapia, pero es como al que se le dio como mucha atribución de lo que hoy es la fitoterapia en el mundo moderno. Y él fue como el que acuñó un concepto que es muy bueno, que dice que nada es veneno y todo es veneno, que lo que hace al veneno es la dosis. Claro, depende cómo lo uses, básicamente. Exactamente, sí. O sea, imagínense, la vitamina B12 para que nuestro cuerpo la utilice necesita cianuro, ¿no? Claro. O sea, entonces Claro. como Wow. no hay nada que sea veneno en sí, ni la Coca-Cola es un veneno en sí. Claro. Más allá de, bueno, como toda la cuestión como quizás más polémica de vuelta.
como si tu cuerpo está fuerte, está equilibrado, tenés una relación simbiótica con tu microbiota y un día tomas una coca y probablemente no te pase nada, pero si estás tomando Coca-Cola 3 litros al día y no estás consumiendo otros alimentos y hay como todo un desequilibrio adentro, como obviamente puede ser más problemático. O si tu cuerpo está muy desequilibrado, muy reactivo, capaz que tomas un vaso de coca y no te cae bien. Entonces siempre está bueno como no caer solamente en como, bueno, primero no en esos extremos de lo bueno o lo malo, sabiendo de que todo depende como de la dosis. Sí. Y la otra cosa es que muchas veces cuando hay desequilibrios digestivos uno como que tiende a sacar cosas, ¿no? Entonces, bueno, no me cae bien esto, no lo como más. Bueno, no me cae bien esto, lo saco. Esto también. Y esto también. Y como que terminamos como en cosas así, solamente comiendo, no sé, arroz, huevo y zanahoria. Claro, sí, no, y tampoco es vida, o sea. Que eso tampoco es sano, porque otra cosa que tenemos los seres humanos es que somos animales omnívoros. Pero es loco. Somos omnívoros. De eso queríamos hablar un poco también. Más allá de que alguien elija o no elija comer carne, porque esa es la clave de ser omnívoros, que nosotros podemos elegir lo que comemos, ¿no? O sea, que podemos sacar nuestros nutrientes de una gran diversidad de alimentos, pero que necesitamos variedad. ¿Ah? O sea, por ejemplo, no sé, un koala come únicamente eucaliptus. Y de eso saca todo lo que necesita, pero no puede comer otra cosa que no sea eucaliptus, ¿no? Entonces, por ejemplo, siendo omnívoro, siendo omnívora, yo puedo elegir si quiero comer o no quiero comer carne, o si quiero comer o no quiero comer trigo o leche o el alimento que sea, pero voy a necesitar variedad. Si yo decido dejar de comer carne, no significa que si yo antes comía milanesa y arroz, saco la milanesa y como arroz solo y con eso voy a tener todo lo que necesito. No va a pasar. Necesito tener esos nutrientes por otro lado. ¿Ah? Entonces, muchas veces pasa en los desequilibrios digestivos que se termina limitando demasiado la alimentación y tampoco es sostenible porque en el tiempo puede generar otros desequilibrios por falta de nutrientes. Ok. ¿Se entiende? Sí. No, sí. O sea que básicamente para tener una fauna... Microbiota. Microfauna también va, tenés que tener una dieta equilibrada, básicamente. Claro, sí, porque también si yo como solo lo mismo, es como, no sé, si yo tuviera un gato, un perro y un loro en mi casa de mascota y solamente le doy de comer al perro. Claro. Y el gato y el loro no. Claro. O sea, primero que el gato se va a comer al loro. Sí. Y después el gato va a empezar a hacer problemas en mi casa porque tiene hambre o se va a ir debilitando. Entonces, como sí, el equilibrio de nutrientes y la diversidad de nutrientes es re importante. Pero en la salud digestiva también está ese punto de que no importa solamente tener una dieta variada, sino que sea como en una dieta que el cuerpo tolere. Claro. Me imagino que dar alimentos para cada persona, exacto. ¿no? O sea, capaz lo que a mí me hace bien no es lo que... Porque también la fauna va cambiando según como el terroir microbiano, ¿no? Me imagino un poco como... La microbiota se considera como una huella digital. Claro, es más, como hay estudios que también dicen que es como la forma como más... como es lo que cada persona tiene totalmente individual. Mira, como 100% la microbiota, el iris y las huellas dactilares. Wow. Che, yo quería preguntarte, ¿qué tan fácil o qué tan posible es mantener un equilibrio sin comer carne? O sea, sacando la carne por completo de tu vida, por ejemplo. ¿Es fácil mantener un equilibrio? Sí, ahora como... Primero, también, como dependiendo de por qué dejas de comer carne. Bien. No es lo mismo una persona que deja de comer carne porque no le cae bien y no la tolera a una persona que por decisión dice como, che, o no me gusta, o por el tema de antiespecismo, o por el tema de buscar otras posibilidades, pero también como estamos en un momento también de la sociedad, de la globalización, que es como quizás la parte más piola, que ahora tenemos más posibilidades. Claro. Entonces, como hay algunos nutrientes que están en las carnes que se pueden suplementar, como por ejemplo la vitamina B12, y que ahora se puede obtener de microorganismos. O sea, es carne chiquitita. Claro, muy chiquitita. No, porque son microorganismos, ¿no? Claro.
Pero que no hace falta, antes la vitamina B12 se extraía de la sangre, entonces si vos decidías dejar de comer carne, la vitamina B12 igual salía de las carnes. Claro, en algún punto Pero, sigue saliendo de ahí. perdón, sin ir más lejos, no es también que muchos de los alimentos que en su momento no dan nutrientes y no los dan, porque la vaca, por ejemplo, ya capaz o sea, la vaca es como la que transporta la vitamina B12, puede ser. Está en la sangre, está en Pero las carnes. digo, ¿y ahora sobre la todo. carne tiene fuente de vitamina B12? Tiene sangre en las vacas. O sea, pero ese es un temazo, que es como una discusión como muy profunda que está teniendo la industria alimentaria ahora. Y que hace poco lo hablaba con una chica que ella está en el sector de desarrollo de chocolates. Y yo le decía como, che, a mí me parece muy loco que tengo un recuerdo distinto de los chocolates de cómo eran antes a cómo son ahora, ¿no? Como yo, por ejemplo, no sé, la Rhodesia, yo me acuerdo de chica me volvía loca, me parecía muy rica, muy sabrosa y ahora como, no sé, siento que todo el chocolate tiene el mismo gusto. Claro. ¿Eh? Y se lo pregunté como, diciendo como, ¿qué onda? ¿Y soy yo? ¿Será que o- yo cambié mi paladar o realmente el chocolate ahora sabe distinto? Y ella me dio esa respuesta como ya nada es lo mismo. Ni la tierra es la misma, No, claro. ni las vacas son las mismas, como toda la alimentación, todo el mundo cambió. Y ahí también cambian mucho los nutrientes. Y es toda una polémica porque por ahí como en la sobreexplotación y la sobreproducción, si la tierra no tiene los mismos nutrientes como en toda la cadena alimenticia, todo se va desequilibrando. Claro, 100%. Sí. Entonces, bueno, ese es como un tema como en agenda de muchas empresas. O, por ejemplo, está pasando mucho con los suplementos que tienen su parte que está muy buena, porque, por ejemplo, en esto que decíamos, si te falta algún nutriente, lo puedes consumir como adquirirlo. suplemento natural, pero si en algún punto implica como sobreexplotar la tierra, por ejemplo, no sé, si tenés que plantar cada vez más nogales o más almendros para poder extraer el magnesio, porque cada vez la tierra tiene menos magnesio, entonces como capaz que la solución era como no tomar suplementos, pero comer más almendras, no sé, Claro. algo Sí, así. sí, ¿viste? sí. Y al final nos adaptamos, ¿no? Me Total. imagino. Sí, sí, sí. Y la otra cosa es que también está mucho esta discusión si antes era mejor o ahora es mejor. Era distinto, ¿no? Básicamente, porque también, qué sé yo, está mucho esto de como los abuelos diciendo como, no, Porque antes... yo comía, claro, yo comía carne y no comía ninguna verdura y nadie, estoy, mi acá estoy. abuelo vivió 120 años, no sé, cosas así, Sí, ¿no? sí, sí. Pero ahora la esperanza de vida es distinta y el mundo es totalmente diferente, ¿no? Entonces, como en menos de 100 años, muchas sociedades pasaron de tener una esperanza de vida de quizás 45 o 50 años a tener una esperanza de vida de 85, Claro. 87. Se duplica ¿no? directamente. Claro. Entonces, como no es solamente como ahí cada decisión que uno toma con su alimentación, y no quiero que esto se genere paranoia, ¿no? Pero no es solamente algo que vos estás decidiendo por si ahora, si sí. hoy quiero comer esto o no, o si hoy quiero tomar esto o no, sino pensando en lo futuro, ¿no? Entonces, por ahí decir como, che, la verdad que, no sé, pongo el ejemplo de la carne porque es un poquito lo que hablábamos, ¿no? Pero pasa con cualquier alimento, como, bueno, no quiero comer carne, pero bueno, ya está, me es más fácil como, Claro. no sé, un arroz con verdurita y nada más. No voy a tomar suplementos de vitamina B12, pero eso en algún momento quizás Sí, tiene te va a dar. consecuencias. Lo mismo ahora. Claro, sí, sí, sí. Entonces, hay algunas que sí son más momentáneas, como capaz la energía. Digo, bueno, hago una Sí, más dieta lejos. keto o hago un ayuno de Claro. 21 días y salgo a correr, capaz me desmayo porque me está faltando energía, es más inmediato. Pero hay otros nutrientes que si el cuerpo no los aprovecha bien o no los estoy consumiendo de una forma como piola o como adecuada o óptima para el cuerpo, capaz de acá a 20 años me trae problemas en los huesos. Claro. O desequilibrios en el sistema nervioso, sistema cognitivo, Sí. así. Bueno, también queríamos por ahí linkear todo esto, hablando del consumo de la carne, en cómo comen un argentino promedio. ¿Qué opinás? ¿Sentís que hay algo que hay que revisar? Protégela. Tengo entendido que es casi todo carbohidrato y me gustaría decir carne también, pero bueno, cada vez más difícil de consumir carne roja, por ejemplo. Pero eso básicamente, ¿qué opinas? Sí, hay como una parte, la alimentación promedio del argentino yo siento que es como de las,
pobre, que nadie me odie, por favor no me cancelen, pero es bastante pobre en muchas cosas. Sí, no ¿no? solamente como en la cantidad de nutrientes, de ingredientes, sino como en la forma en la que distribuimos la alimentación en el día, ¿no? Entonces, como se calcula que las personas en Argentina consumimos entre 10 y 15 ingredientes y nuestra alimentación se basa en eso. Toda la vida. En general, ¿no? Ah, y eso nada. incluye Nada. la sal, el azúcar, Sí. el aceite, la Imagina. yerba mate, el café, el té, y ahí queda como carne Los otros roja, harina de trigo, capaz queso, capaz Sí, una verdura, lácteo. no sé, cebolla o papa, No, qué horror. y una o dos frutas, y la alimentación como que se basa como en pocas cositas. Después obviamente hay como muchas cuestiones como desde lo económico, lo social también. Eso también. Pero sí, en general hay poca variedad y esto que les decía de la distribución, que para mí está corrida la distribución de los alimentos en Argentina, porque como que parte como de la dinámica de la comida es que uno no desayuna o desayuna muy poquito. El almuerzo capaz también como que tenemos un ritmo de vida donde el almuerzo tampoco le solemos dar mucha bola. Esto en la generalidad, ¿no? Sí. Como después cada persona es distinta. A la merienda como muchas veces empieza como el picoteo, Empieza el hambre. porque empieza el hambre y a la noche es la comida más cargada. Claro, todo al revés. Todo al Claro. revés, claro. Después Y los por- animales, los seres humanos somos animales diurnos, Claro, Claro, el naturalmente. ciclo circadiano. Exactamente, ¿no? como que nuestros cuerpos están adaptados genéticamente todavía, porque la genética cambia más lento que la sociedad, pero estamos adaptados genéticamente a estar en actividad de día y descansar en la noche. Y nuestros cuerpos solamente se pueden reparar cuando están en reposo. Claro. Entonces, por ejemplo, si nosotros salimos a correr o vamos al gimnasio para sacar más masa muscular, nuestro cuerpo no está formando masa muscular cuando estamos entrenando, sino después cuando Claro, descansamos. reposo. Entonces, y eso con todo, ¿no? Entonces, si a la noche mi cuerpo tiene que trabajar mucho porque tiene que procesar esa comida en un momento del día donde no está preparado para hacerlo, le es el doble de costo y es más difícil poder repararse o reparar esas estructuras de ese momento de descanso que se pierde un poco. Claro. Que acá también depende mucho de las actividades de cada persona. No es lo mismo también una persona que se levanta a las 6 de la mañana y labura como de 9 a 6 de la tarde a alguien que, no sé, tiene un trabajo rotativo y tiene que estar toda la noche despierto. O sea, Claro. como hay Sí, como obvio. muchas particularidades y tampoco es como... No todas las personas les cae bien desayunar ni bien se levantan. O sea, como que ahí empiezan como muchos grises. Pero sí, como en la generalidad por ahí no está bien planteado como esta cosa de este círculo vicioso de que también mucha gente no desayuna porque capaz come Claro. mucho a la noche y al otro día se levanta como más pesada o con la panza hinchada y sin hambre y como que repetís ese ciclo Claro. donde como el cuerpo todavía está como estresado de la noche anterior y ya vuelve el hambre para la tarde-noche y Tienen así. que pasar como 4 horas o no, más o menos. Por ahí lo más depende mucho de cada persona también, porque hay personas que, no sé, si tenés una úlcera en el estómago o si tenés hipoglucemias o cosas así, capaz que no te conviene pasar muchas horas sin comer. Pero sí, lo ideal, salvo esos casos que también, o sea, es ideal para ese caso. Sí. Pero en la generalidad por ahí sí se recomienda que por lo menos se vacíe tu estómago antes de Claro. volver a comer otra cosa. Claro. ¿No? Porque cada vez que yo meto algo a la boca, reinicio un proceso digestivo. Entonces, si yo estoy como picoteando a cada ratito de que paso y como una galletita, paso y como un pedacito de esto y un Comer pedacito de esto. porque sí. Claro, como por otras cuestiones que quizás no son hambre, es como que estoy reiniciando todo ese proceso y tengo una parte que se está digiriendo, pero entra otra que se tiene que digerir y bueno, el cuerpo le es mucho más estresante y termina usando mucha energía en eso. Y es como si fuese como nuestra energía diaria, es como si fuese la batería del celu, ¿no? Claro. Literal. Entonces, si yo agarro y abro una aplicación que me está consumiendo un montón de batería y capaz que me va a durar menos. Qué loco. Nuestro cuerpo no se apaga, Sí, sí. pero empieza a usar sus reservas y después eso cuesta. Che, Pau, yo no quería dejar de preguntarte, teniendo en cuenta, bueno, la economía del país, como siempre ha sido. Dicen que comer bien o sano es caro. Si pensás que es así, y si es así, ¿qué consejo le podés dar vos a la gente
para tener una dieta equilibrada y no gastar una fortuna de repente? Buenísimo, es re buena la pregunta. ¿Sabes qué? Yo no creo que comer sano sea caro. Ahí va. Todo lo contrario, muchas veces es mucho más barato y tampoco tiene que ser ni difícil ni feo. Como que son como 3 conceptos así como, bueno, ay no, es como, no sé, amo las hamburguesas, pero ahora tengo que comer lechuga. Sí. Entonces como... obviamente sí hay una cuestión de que uno tiene que ir aprendiendo cosas. Si querés como empezar como a resolver, ¿no? Pero, por ejemplo, no sé, voy a poner como una anécdota. Una vez, yo antes trabajaba en escuelas y una vez hicimos como un trabajo en una escuela, en una villa en la que trabajábamos e íbamos a hacer una fiesta con hamburguesas. Y dijimos, bueno, cuesta tanto comprar las hamburguesas y todo eso. Y dijimos, bueno, ¿y qué pasa si hacemos nosotros el pan? Bueno, se abarataba un montón el costo. Bueno, ¿y qué pasa si hacemos nosotros las hamburguesas? Claro. Y era toda una campaña dentro como de un programa de nutrición. Entonces hacíamos las hamburguesas con los chicos, con carne y con lentejas. Y mezclábamos las dos. Y aparte habíamos hecho una huerta en la escuelita, entonces las verduras salieron de la huerta. Claro. Y fue una cosa que costó 10 veces menos, les juro. 10 veces menos literal. Y como eso después lo analizamos con las mamás de la escuela, e hicimos como todo un proyecto muy bonito con eso y ahí empezamos como a plantear como, che, no siempre comer más barato, comer bien implica más costo. Sí hay una cuestión del ritmo de vida también, ¿no? Sí. Como esta cosa de que si, che, yo tengo 3 trabajos y estoy a full, capaz que no me da tiempo de ponerme a hacer el pan. Sí, claro. Pero hay una cosa de que yo creo que mucha, no sé, si uno creo que un ejercicio que está bueno es fijarte cuánto te cuesta comer en una semana y qué pasa si vas como redireccionando unas cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si en vez de pedirme delivery 4 veces a la semana me pido una, bueno, esa plata que me sobra, que capaz que con eso sí puedo comprar palta, ¿no? O capaz que con esto sí puedo comprar otros ingredientes que yo los siento caro o que no los puedo comer. O capaz no puedo comprar palta, pero no sé, las aceitunas aportan algo similar. Bueno, las aceitunas son más económicas, voy por ahí. Entonces hay una cuestión de ir encontrando como alternativas y en esto de como de la comida fea hay muchas cosas. Primero que en la industria como en eso también está creciendo un montón y están habiendo como opciones que están piolas realmente nutricionalmente, que tienen pocos conservantes, que cosas así, y que están muy buenas y que son muy ricas, pero también hay cosas que uno puede hacer o reversionar. Entonces, por ejemplo, no sé, esta torta que es de chocolate tan rica, pero ¿qué pasa si yo cambio un poquito los ingredientes? Capaz que me cae muchísimo mejor a la panza, que es súper económico, es re práctico de hacer. Igual de rico. Y está rico, o capaz que más rico. Claro. No sé, no les traje nada para probar. Se lo debo para la próxima. Che, ¿y vos también enseñás esto en las capacitaciones y las formaciones que vos haces? Sí. Como ya para mí para mí como el principal concepto que hay que romper es justamente esto que vos decías, que comer y que cuidar la salud digestiva tiene que ser como un embole o un sacrificio. Como que estamos reacostumbrados de pensar como que te tiene que doler, ¿viste? Claro, como tenés que pasar por el dolor, como desde este concepto de que la belleza duele y que la salud también, o como en la salud digestiva esto de como, bueno, no sé, hace un detox. Yo hago detox de 4 semanas grupales, hay otros planes que los hago individuales, pero que para mí es muy cuidado de que uno no tiene que pasar por más malestares, y menos si las personas que vienen con malestares digestivos hace años, como, ¿en serio? ¿En serio tengo que tomarme 2 litros de este té todos los días hasta que terminar con una diarrea y vomitando? No. Entonces como que se puede hacer de una forma mucho más suave, mucho más chill y pasarla bien, porque ya estamos pasándola mal por un montón de lados. Sí. Entonces como un poquito como... Sí, con base. Claro, ¿viste? Como comer rico, como el mimo, ¿viste? Como un poco como los procesos de salud para mí tienen que ser eso. Y yo lo veía, yo también como otra de las cosas que hice fue que fui muchos años docente en la facu. Ahí va. Sí, de fisiología. De anatomía y fisiología. Y era una materia de primer año de nutrición. Y yo desde que la cursé, hace mucho tiempo, yo la flasheé muchísimo porque
no podía creer que esas cosas pasaban adentro de mi cuerpo. Claro. ¿No? Como, no puedo creer que mi intestino delgado mide 6 metros y está acá adentro, 6 o 7 metros. No puedo creer que el hígado cumpla tantas funciones en el cuerpo, como cosas que nos están pasando todo el tiempo que no las conocemos. Para mí hay como una parte muy importante de la salud que es conocerse a uno mismo. Claro. Entonces, si vos ya sabés que tenés más bichitos que células probablemente, o que la vitamina B12, por ejemplo, se necesita para estos procesos, ya uno empieza a tener más autonomía en sus procesos de salud y empezar a pasar las cosas por el cuerpo y decir, mira, esto que me está doliendo, pero ¿por qué? ¿Cómo estoy hoy? ¿Fui al baño o no fui al baño? Como, no sé, comí esto o no, estaba nervioso por esta situación o no. Entonces, como también ayuda como de que la salud pueda ser como, no digo autogestiva en el sentido de que uno no tenga que ir a consultas médicas, obvio, porque hay profesionales que estamos especializados específicamente para acompañar esos procesos. Pero sí como no quedarse con esa cosa como pasiva o estancada de decir como, bueno, yo soy así, siempre me ver duele las la señales, panza. ¿no? Porque el cuerpo siento que reda señales sobre lo que vos tenés dentro tuyo. Sí. Me río de esto porque una vez una chica me dijo, yo sé que mi cuerpo me habla, pero como no habla en castellano no entiendo. Me pareció muy bueno. Pero sí. Y los síntomas, hay otra cosita de que no son a nadie le gusta tener síntomas de nada. Sí. Obviamente, más cuando convivís con dolor o con... En esto quiero ser muy respetuosa, pero los síntomas no son algo malo en el sentido de que nos están avisando de algo. Sí, por algo están, digamos. Claro, y que muchas veces son como... Primero, hay algunos síntomas que te dicen como, che, me estoy defendiendo, ¿no? Como la inflamación es el primer proceso de defensa que tiene el cuerpo. Claro. Entonces, si algo está inflamado, significa que el cuerpo se está defendiendo de algo y que es algo positivo. Obvio que no está bueno vivir con él. Claro, sí. Ahí hay que ver de qué se está defendiendo también, ¿no? Pero también como si no tuviéramos síntomas, como que capaz que pasa en muchos casos también, no en la mayoría, pero sí pasa, de que el cuerpo o que uno no presta atención a los síntomas o que hay gente que es bastante asintomática, pero no significa que las cosas no estén pasando. Claro. Entonces capaz que cuando me entero que tengo esto es porque ya está como todo demasiado desbordado, porque no lo vi, porque no lo sentí o porque no le presté atención. ¿Y cómo podemos nosotros empezar a practicar esta atención? O sea, a darnos cuenta, porque por ahí yo me doy cuenta que, no sé, no estoy tan atento o no capto las señales. ¿Cómo alguien puede darse cuenta? ¿Cuáles son las señales, digamos? Pueden ser muchas. Para mí, ¿ustedes no tuvieron diario íntimo cuando eran chicos? No, creo que eso era más de nena y es más de mi generación. No, ahora tengo. ¿Ahora tenés? Para mí el registro recontra sirve. Como empezar a darse un ratito para empezar a prestarse atención y como ir registrando como qué comí. Algo que por ahí la gente no le presta atención, que yo sé que es medio escatológico y no es lo más cómodo, es prestar atención a cómo está yendo al baño o cómo está tu aliento, mirar cómo está la lengua, mirar cómo está la piel, como esas cosas. Está bueno como empezar a prestarle atención y como en el registro de anotar, ya sea como o en una plantilla como alguna, no sé, de Trello o de lo que sea, o en alguna app. Hay una app que es muy graciosa, muy divertida y muy simple que se llama Caca Feliz. Caca Feliz. Que yo la trabajo un montón con mis pacientes porque es como un diario en el que podés ir registrando tu ritmo intestinal, pero te va preguntando otras cosas. Y vas como pudiendo como conectar información. Claro, que dice entonces, la caca de vos de repente. Exactamente, porque hay mucha información ahí. Un montón, desde información de tus alimentos, de cómo estás comiendo, a otras cosas, la hidratación, el descanso. No sé, no da lo mismo cómo estás yendo al baño, si no da lo mismo que no vayas todos los días o que cada vez que tomas un sorbo de agua tenés que salir corriendo porque, no sé, hay una diarrea o porque, qué sé yo, o que te duela o no te duela. Como que dicen que la salud digestiva es la que no se siente. O sea, como tenés salud digestiva si lo sentís muy poco. Claro. Si es algo que te está como limitando, si después de comer te tenés que tirar una siesta porque no das más, o si, qué sé yo, tenés que estar usando como ropa más suelta porque sentís que todo te aprieta o te hincha, si cada vez que vas al baño es un problema, si
tenés que limitar tu vida social por situaciones que tengan que ver con que, bueno, no voy a ir al cumpleaños porque ya sé que va a haber esta comida y yo sé que esto me cae re mal. O no voy a viajar porque después cuando viajo no puedo ir al baño o no puedo salir del baño. Como si ven que hay algo que no está Sí, que no te deja Sí, que te vivir. está afectando en cómodo, tu día a día, claro, exactamente, me parece que ese es el punto para empezar Claro, a para prestar empezar. atención. Che, y algo medio también escatológico, Ajá. pero siempre es una duda. Cuando tenés un pedo con muy feo olor, ¿es algo Es de... normal, claro. O sea, es que tenés una flora intestinal no floja, por así decirlo, o es síntoma de algo malo, o simple... Genial. Puede ser que sí, puede ser que no. Ok, El tema de los gases. claro, gases. Es lo mismo, sí, No, pero sí. suena mejor. No. Pero mira, todo el tiempo estamos despidiendo gases y se calcula que las personas despedimos al menos entre 20 y 25 gases al día, todos los días de forma totalmente normal, pero de vuelta, como por lo general no nos damos cuenta. Entonces ponele, cada vez que toses o cada vez que te reís o cada vez que vas al baño, cuando estás durmiendo, cuando te sentás, cuando te levantás, cuando haces fuerza, tu cuerpo está eliminando gases, pero por lo general no se sienten. Ahora, si se empiezan a sentir con ruido o como que uno siente que lo está alargando, por lo general es porque hay mucho gas adentro. Claro. ¿Ah? Y ahí depende cuáles son los microorganismos que están generando ese gas. Claro. ¿Ah? Si yo comí cosas que tienen como muchos compuestos con azufre, como mucha cebolla, mucho ajo o algunos alimentos que fermentan mucho como legumbres, es probable que en un momento salga esos gases como o más fuerte o con más olor. Y Claro. puede ser algo de la misma comida. Ahora, si es algo que está pasando todo el tiempo. Entonces probablemente sí haya un desequilibrio en la microbiota. Tienes una señal, digamos. Claro, sí. De que sobre todo también como está bueno como prestar atención qué olor se siente. Claro. Porque por ahí hay como dos mecanismos que pueden pasar. Uno es el de fermentación y el otro es de putrefacción. Claro. ¿Ah? Si yo siento olor como... sí, lo están sintiendo, ¿no? Como Sí, se sí, siente sí. acá como... Durísimo. Sí. Por ahí el olor de... Si sienten como olor como a vinagre Ahí va. o como a... ¿Vieron cuando dejan como una legumbre que se fermenta? Sí, más ácido. Eso, si es un olor como ácido, así como avinagrado, es fermentación. Si es un olor como a la carne cuando queda como mucho de... azufre. La bomba, sí. Claro, ¿no? como es más como al nitrógeno, como Nitrógeno, eso, de como o a huevo podrido, Claro, huevo entonces podrido. puede ser algo más de putrefacción y hay que trabajar sobre otros microorganismos que son los no son los fermentadores, sino los encargados de la putrefacción. Wow. Y loco. tema emociones. Ujú. Porque vi que hablas un poco sobre eso. De cómo un alimento, o sea, cómo el sistema digestivo está conectado con nuestras emociones al final. Ya, me vuela la Muchísimo. cabeza eso. Ujú, sí, ¿Cómo es afecta? un flash. Nuestro sistema nervioso y nuestro aparato digestivo están recontraconectados. Hay muchísima conexión neuronal entre los dos sistemas y en especial el intestino grueso con cerebro directamente. el cerebro. Seguro escucharon que dicen que el intestino es el segundo cerebro. Sí, eso te iba a decir. Sí. No por Y nada. hay claro, ya Hipócrates en el 2500 antes de Cristo ya lo decía, y es más, como que él decía que incluso hay casos en los que el intestino es el primer cerebro, porque pasan más cosas ahí que en el cerebro, Dicen que ¿no? sí, capaz que hay hasta más conexiones neuronales capaz que en el cerebro. No sé si será cierto, pero... No tanto, porque también como el cerebro no es lo único del sistema nervioso, pero sí dicen que si vos agarrás todos los nervios que tiene el intestino grueso y los compactás, tenés como el tamaño del cerebro de un perro. O sea, hay mucha conexión mirá, neuronal. ¿Ah? Y la otra cosa es que hay muchos neurotransmisores que se modulan o se producen en el intestino grueso como la serotonina, Eso, que es la hormona que le decimos la de la felicidad y que tiene como más conexión con el placer. Se calcula que más del 75% hasta un 90%, dicen algunos, de la serotonina que se forma en el cuerpo se forma en el intestino grueso y está modulada por la microbiota. Wow. ¿Ah? Entonces ya de por sí, como está mi salud digestiva, ya hay como una conexión directa, ¿no? Entonces, si yo tengo una inflamación o una permeabilidad intestinal, si mi microbiota está
medio en la B, o está muy desequilibrada, o si mi sistema inmunológico está demasiado reactivo, entonces como que empieza a generar un cortocircuito ahí, en el sentido de que todo va a estar más reactivo, entonces también como puede que yo tenga como más sensación o de ansiedad, o hay muchos casos donde se lo relaciona con estados de depresión. Ahí va. Y también con falta de energía, Claro. con falta de ganas, con mucho nerviosismo y Sí, tal. está todo conectado al final, ¿no? Sí, O sea, sí. una cosa Y al lleva a la final otra. lo mismo, como, al final no, al revés lo mismo, como las emociones también impactan sobre todo el cuerpo. Claro, cuando estás nervioso y te duele la Exacto, panza. sí, no- sí. ¿Afecta a la microbiota directamente, por ejemplo? Sí, el estrés como continuado, hay muchos estudios de que altera la microbiota. Pero pasa que siempre es como un ida y vuelta. Pero de vuelta lo mismo, si mi aparato digestivo está fuerte, se puede bancar mejor una situación de estrés que si está todo desequilibrado y está todo ahí como agarradito con alambre, más o menos, ¿no? Entonces, si yo siempre pongo como el ejemplo que es como si fuese un dique o una represa. Si un día viene una inundación, que sería como una situación de mucho estrés, si esa represa está bien fuerte, está bien plantada, tiene un buen mantenimiento, como que se puede bancar mucho más esa parada, ¿no? Pero si hay filtraciones, si es un dique que está ahí como medio más o menos, que no le hicieron mantenimiento nunca, si viene como una inundación, se lleva puesto todo. Te ¿no? lleva a vos entero. Claro, sí. Básicamente. Entonces, bueno, el cuerpo se adapta muchísimo. La verdad que la cantidad de mecanismos de adaptación que tiene el cuerpo es alucinante, pero no les es gratis. Claro. Y no. ¿Sí? Entonces, como por un lado, como eso, ¿no? Si yo empiezo a cuidar mis emociones, probablemente me pueda sentir mejor o impacte menos sobre mi aparato digestivo, pero si cuido mi aparato digestivo, también puedo tener una mejor gestión de emociones y puedo bancar muchísimo mejor las situaciones de estrés, por más de que estén, porque vivimos en un mundo estresante. Entonces, si esperamos a que todo esté bien para decir, bueno, cuando pase todo esto ya me voy a sentir mejor, y no va a pasar. Capaz pasa en el momento, pero a la semana tenés otra situación que te estrese. Sí. Va cambiando todo el tiempo. se Sí, podría sí, decir. pero es tratable. Para mí siempre eso es como importante de tener en cuenta, de no quedarnos con que está todo mal, sino de que realmente se puede resolver de una forma muy rápida, que eso está buenísimo, y mucho más simple de lo que se cree. Eso también, ¿no? Bueno, que lo que básicamente vos haces es usar los alimentos como medicina Ujú. directamente, ¿no? Sí. Y bueno, y esto de que somos lo que comemos, para mí como la Famosa frase es frase. como más somos lo que digerimos. Porque esa es la otra cosa, si nuestro cuerpo está desequilibrado, si nuestro aparato digestivo está desequilibrado, tampoco tiene las mismas capacidades para poder aprovechar algunos nutrientes. Entonces capaz yo gasto un montón de plata, un montón de tiempo, un montón de recursos en tener una alimentación súper nutritiva, pero si mi cuerpo no lo puede aprovechar bien, y es como que Sí, literal lo estoy tirando Claro, por el está inodoro. desperdiciando. Ah. Claro. Puede ser por lo que hablábamos antes de las cándidas, por ejemplo. Y lo que me estás diciendo ahora. Puede ser que de repente, si tenés una sobrepoblación de cándidas, te están consumiendo estos recursos y tu cuerpo no. Depende de dónde estén creciendo. Ah. Por ejemplo, como vieron que ahora se habla mucho del SIBO. Sí. ¿Escucharon? Yo Como, no. hay distintos nombres. Depende de qué microorganismo está. El SIBO, el SIFO, IMO, LIBO, hay distintos. Pero ahí pasa que microorganismos que normalmente deberían crecer en el intestino grueso empiezan a colonizar en el intestino delgado. ¿Ah? Entonces, en ese caso, donde cuando no deberían haber microorganismos viviendo en el intestino delgado, hay muy poquitos y generalmente están de paso. Pero si empiezan a colonizar ahí, que es donde mi cuerpo más procesa y absorbe nutrientes, ahí sí está compitiendo. ¿Ah? Porque si, por ejemplo, con este ejemplo que les decía de las mascotas, si yo como lo que yo tengo que comer y mis sobras se las doy a mis mascotas, va a estar todo bien. Ahora, si yo tengo que compartir de mi mismo plato Claro, para con todos. mis mascotas, ahí es como que vamos a estar compitiendo por los mismos nutrientes. 100%. Entonces eso pasa con lo que crece en el intestino grueso o lo que está creciendo en otros lados. Y también depende de qué microorganismos. Hay algunos microorganismos, como algunos parásitos, como la lombriz solitaria, que sí se alimentan mucho de mis nutrientes. Entonces ahí sí hay una competencia como mucho más. Claro, es el parasitario. Sí, sería. una parasitosis más grande. Claro. Ujú. Che, y
Yendo un poco a esto, porque viste, escuché que decías de que, o sea, la esperanza de vida se está alargando, pero al mismo tiempo yo lo que observo con todo esto de la industria alimentaria es que al mismo tiempo está habiendo enfermedades nuevas, ¿no? Obesidad tipo mórbida, diabetes tipo 2, creo. Sí, muy bien. Y como esto, porque yo también, no sé, leí en el libro de Michael Pollan, no sé si lo conoces. Sí. Bueno, El dilema del omnívoro. Bueno, que él habla que supuestamente él lo dice a chequear, que por primera vez la esperanza de vida, o sea, como que llegó un pico y ahora está volviendo a bajar por toda esta cuestión de la alimentación y de cómo nos está contaminando constantemente. ¿Cómo en una sociedad como de consumo hacer frente a todos estos estímulos que tenés constantemente? Hoy sí, eso es un tema, otro de los grandes dilemas que están muy en agenda ahora, porque sí, la esperanza de vida se estiró un montón, pero a la vez vivimos más tiempo enfermos. Ahí va. Claro. Entonces, como un poco es como, yo creo que lo más importante desde lo que puede hacer cada uno por su cuerpo, su propia salud, es como prestar atención a estas cosas y como prevenir siempre, como hay como tres etapas, ¿no? Como la promoción de la salud, la prevención de las enfermedades y el tratamiento de las enfermedades. Si llegamos al momento del tratamiento es porque llegamos retarde. Claro. Sí. ¿Ah? Entonces, que no es, vuelvo a lo mismo, nuestro sistema de salud es un sistema de enfermedad, Claro. como un sistema paliativo de la enfermedad. Claro. Estamos llegando tardísimo. Claro, tratar solo la enfermedad y no el motivo. por ahí. Claro, y las campañas que se suelen hacer o como que se le está dando un poco más de bola, un poco. Ahora en este momento capaz no tanto, pero sí pasó como más en la época, en la post-pandemia, era como de prevención de enfermedades. Entonces como esto, como hacer actividad física, comer más sano, pero siempre desde como también un poquito tarde, como bueno, para no tener diabetes, Claro. ¿no? Para vivir bien. Sí. Claro. Ahora yo hace poco veía como unos reels que me parecen geniales que muestran como gente en el gimnasio y dice por qué entreno haciendo esto y se ve como la imagen como de una persona, un viejito como levantando las bolsas, como caminando. No sé si las vieron, como hay muchas campañas de eso. Sí. Como ir un poco antes, como lo que vos estás haciendo ahora está determinando no solamente cómo vivas hoy, sino cómo vas a vivir mañana. Sí. Entonces, ese es como el punto de lo que puede hacer cada uno. Después, como la industria y los estados tienen como un montón de decisiones por tomar, pero que muchas veces no las toman. Ah, Pero sí. que termina, en algunos casos, termina siendo reacciona, como que el Estado termina reaccionando, el Estado y la industria, digo, como de los entes que por ahí como Sí, que manejan. regulan a las masas o que dan opciones a las masas, terminan reaccionando a lo que la gente como presiona para que pase. ¿No? No es que un día tal industria va a decir como, che, hoy me levanté con ganas de ser sustentable. Lo dudo mucho. No lo digo desde el lado conspiranoico tampoco, pero por ahí sí hay cada vez más gente tomando decisiones por su salud y pidiendo o exigiendo que Sí, tienen que ayornarse. se a dé lo la que- vuelta como en Claro. esas otras cosas, terminan reaccionando como... Sí, hasta para su propia economía, para su beneficio Claro, propio, ¿no? sí, La sí, gente sí. está buscando esto porque está comiendo más saludable, bueno, vamos a esto. Por más que no le interese a la gente, capaz o sí, pero... Tal cual, porque hay una parte como si lo tomamos todo desde lo negativo, también es como otra pata que es muy difícil. Como que hay un monstruo de 1000 cabezas, pero si yo me quedo como solamente en el miedo, porque pasa eso, como, o sea, hay fobia para todo en este momento, como la ecofobia, nos está dando mucho miedo lo que comemos, nos da mucho miedo como el lugar donde vivimos. Y también hay que convivir con ese miedo y si nos está afectando la salud mental, ya sabemos que también tiene un impacto negativo sobre el cuerpo. Entonces se va haciendo como una cosa de bola de nieve. Bueno, a mí me gustaría seguir profundizando. Es un tema que me interesa bastante, el tema de la industria, ¿no? Por así decirlo. Y agregando lo que vos estabas hablando, siento que, no sé, yo tengo muy poca esperanza, la verdad. O sea, si bien siento que está avanzando, pero no sé, por ejemplo, el kiosco en el cole. Ujú. Sin ir más lejos, ¿no? O sea, yo creo que cole es formadora de personas, de hábitos, de un montón de cosas. Es el mismo de ahora, o sea, vos vas y sí, capaz lo sumo encontrar una barrita de cereal un poco más piola, pero digo, es impresionante cómo estamos tan lejos de, no sé, eso, de introducir frutas,
alimentos más saludables. Pienso, cuando era chico yo, mamá, bueno, festejar ¿dónde? McDonald's, ¿entendés? Claro. Como todas esas cosas que como que están Sí, muy súper... arraigadas, sí. Sí, muy... Sí, pero bueno, qué sé yo, no sé. Yo no siento que nada esté cambiando. E incluso a mí me sorprendió, y no digo ay, ¿cómo decirlo? Como, por ejemplo, veo que hay otras propuestas, hay otros productos, hay más gente hablando de esto. Entonces ese es como el lado como, bueno, de vuelta, es como de muchas cosas, es como el problema es mucho más grande. Pero yo creo que hablar mucho de estos temas y genera como opciones, genera dudas. Ya no es lo mismo como, no sé, hace 5, 6, 10 años, donde se pensaba la alimentación saludable como, bueno, todo lo light es saludable. Claro, los lights. Yo crecí con eso y me formaron con eso, ¿no? Entonces después como hubo un montón de cosas que yo hice como yo sola o hablando con gente o escuchando gente que propone otra cosa que me hizo cambiar mucho como la perspectiva. O sea, a mí me formaron con el desayuno de el café con leche, con las 2 tostadas de pan lactal, Típico. con queso untable y mermelada, y que hay mucha gente que sigue haciéndolo. Sí. Que no digo que sea malo, pero no puede ser lo único. Claro. ¿Ah? Y no es lo mismo para todas las personas y no todas las personas tienen ni las mismas necesidades, ni los mismos objetivos, ni las mismas tolerancias. Entonces yo creo que en esto de como hablar mucho de los temas, a mí me da un poco más de esperanza. Sí. Porque también como uno tiene que vivir y también como la comida es como un punto de mucho disfrute. Sí, de encuentro también. De encuentro, de historia, de emociones, de necesidades, como no es algo como solamente utilitario. Claro, ¿Ah? 100%. Claro, y también cuando, como si seguimos metidos como en esta cosa como de la culpa que genera comer tal cosa cada vez que coma. Entonces, por ejemplo, no sé, capaz que vos decías esto, ¿no? De que tu mamá cuando festejaban algo iban a comer a McDonald's y vos, tu mente capaz que generó como un vínculo con esa hamburguesa. Claro. Entonces capaz que cuando vos estás triste o estás muy nervioso o algo, tu mente busca una recompensa y capaz que te va a pedir comer esa hamburguesa. Y la hamburguesa es mi comida favorita. Bueno, ¿viste? Entonces, no como más en McDonald's, pero sí, claro, obvio, 100%. entonces o podés reversionar eso o resignificarla y que no sea lo único que comas. Sí, 100%. No, Y eso... es, 100%. Y eso que dijiste de no es algo utilitario, siento que también pienso en paralelismo con las dietas, que las dietas siento que es eso, usar la comida como algo utilitario y no como un factor de disfrute, de placer. Total, sí. Y acá es como la serpiente que se muerde la cola, Sí. ¿no? Conectando con las ideas. Esto que les decía de que tener que pasarla como yo creo que también hay como mucha culpa sobre la persona con esto de, por ejemplo, de si un día comes una hamburguesa o si una dieta no te funcionó o lo que sea. Y en verdad, si hay algo que no funciona es porque la dieta es la que está mal planteada, ¿no? Entonces, si una dieta no te funcionó, capaz que no era la dieta para vos. Claro. ¿Ah? Si te decían que tenés que comer lechuga y capaz que la lechuga no te gusta o no te cae bien, bueno, hay otras opciones. Otra cosa, claro. Por eso como la personalización de la salud también es un punto importante. O que sea como lo más personalizado posible. Y ahora con el mundo de las redes, que este es otro temazo, que hay tanta información, Claro. pero tanta información y tanta gente hablando de dietas y hablando de salud y hablando de comida y hablando de industria y hablando de todo. Es como que, no sé si a ustedes les pasa, pero yo veo que hay un nivel de saturación de información y como... Sí. Y todo, y es como muy ansiógeno también, como vivir como con miedo a todo, también genera mucha ansiedad y muchos más problemas que soluciones. 100%. Está bueno informarse, pero ahí está bueno como... Eso, de toda esta información sobre información que tenemos, ¿cómo identificar cuál es verdad, cuál es mentira? Primero Sí, ver la Pau. quién... Primero que no existe como una sola verdad, Bien. ¿no? Pero también de dónde estás escuchando la información. Está bueno preguntarte quién te lo está diciendo. Esta persona, primero, esta persona está
se formó para esto que está diciendo. Entonces, por ahí, qué sé yo, esta persona que me está recomendando esta dieta, que yo en salud digestiva yo lo veo, pero a diario, ¿no? Como esta persona que está recomendando este detox, ¿qué es? Como es nutricionista, es profesional de la salud, ¿me está queriendo vender algo? Claro. Eso también hay que preguntárselo un montón. ¿Me está queriendo vender como o una forma de vida, o un retiro, o un producto, o que quiere que yo la admire, o lo que sea? Entonces, como siempre hay que tener como un ojo más crítico, y por más de que una persona te diga como, esto a mí me sanó de un hipotiroidismo, de un cáncer terminal, no significa que vaya a ser para todas las personas. Vos te sanó, capaz que la otra persona no. Y que por ahí como algo que yo siempre intenté también es que yo vengo de un área muy académica, pero también me formé en otras áreas como más holísticas o como más de terapias alternativas. Estudié medicina china, estudié medicina tradicional indoamericana, entonces como, pero después como tienen distintos nombres, pero muchas cosas son las mismas. Se conectan. Claro, entonces como también como que hay que ser criterioso en eso y siempre preguntarse y no casarse con ningún concepto y tener en cuenta de que la mente siempre tiene preguntas, que eso está muy bien, obvio, porque nos permite avanzar y tal, pero el cuerpo es el que tiene las respuestas también. Entonces, si alguien te dice, comete 2 ajos en ayuna todas las mañanas y vos comes un ajo en ayuna y no te gusta, claro, o te cae re mal, y entonces no es para vos, y no es que vos estés mal en eso, ¿no? Claro. O que te dicen como, bueno, no hay que comer hamburguesa, por ejemplo. Pero la hamburguesa te conecta con una parte re vital de tu vida. Entonces también. Sí, sigue teniendo carne, sigue teniendo verduras, carbohidratos, lo que supongo que en algún punto. Y también la otra cosa es que si alguien te dice no hagas esto, déjalo de ser. Fíjate. Seguí. Claro. No hay nada absolutista. Nada tan certero, claro. Exactamente. Capaz no lo hagas tanto. O capaz pregúntate por qué. Sí, por qué no hacerlo, claro. Claro. O si no hago esto, ¿qué otras cosas sí puedo hacer? Y la otra cosa, tengan en cuenta que en las redes sociales todo el mundo está luchando, pero así, con la navaja en la boca, porque le prestes atención. Claro, por tener más seguidores. Exactamente, porque todos vivimos o sea, como dentro del mundo de las redes, todos queremos que nos presten atención en la vida, ¿no? Pero en las redes más. Igual que en las redes, sí. Porque es todo hay tanta información que captar la atención de una persona por más de 3 segundos es como es un montonazo. Sí. Entonces, en ese caso, siempre se busca como ir a algo como muy tajante para llamar tu atención. Claro. No es lo mismo que yo les diga como, si tenés un sobrecrecimiento de cándidas, puede ser que no te caigan tan bien estos alimentos, entonces por ahí estos otros alimentos junto con esta dieta que te ayuda a desparasitar, te puede ayudar a que yo te diga como, las harinas te están matando. Claro. Como que eso te capta mucho más la atención, pero mucha gente se queda con ese concepto de que la harina te mata, ¿no? Y no hay nada que sea veneno de por sí, como les decía, ¿no? Todo tiene que ver con la dosis y lo que cada cuerpo tolera y quiere. Claro. Sí, por ahí la gente se queda con esos 3 segundos y no indaga más que eso, por ejemplo. Sí. Y bueno, y las redes que están influyendo un montón en eso y las noticias. Como no es lo mismo como, no sé, por ejemplo, que si ustedes entran a cualquier portal de noticias van a ver que los títulos, la mayoría son fake news. Claro. O como esta cosita como medio como... es la muerte de un como murió tal cosa y como que capaz es como una información que nada que ver. Claro, entras a ver porque lo que están buscando claro, sí, pero se está buscando la atención. Entonces siempre tengan en cuenta que lo absolutista quiere tu atención, no te está informando, ¿no? Que no significa que no tenga buena información adentro, pero no se queden con eso, ¿no? Y siempre pidan ayuda más profesional, como también, por más de que sea una persona que ustedes admiren, no sé, un gran deportista, una persona que les gusta cómo piensa, una persona que
ustedes lo sienten cercano en las redes, como esto de los influencers, que por eso como es tan exitoso como el mundo de los influencers, porque uno lo toma como un amigo, no lo tomen como una realidad. Claro. Y la otra es que las redes son como una fracción muy cortada de la realidad. Hay miles y miles de casos de influencers que proponen cosas que después como hacen una vida paralela, ¿no? Por ejemplo, que yo diga como la carne te está matando y cortamos acá y está el asadito ahí, claro, ¿no? O lo que sea, con el alimento que sea, estoy como dando como ejemplos, pero no caer en absolutismo me parece como un consejo de que siempre tenemos que tener en cuenta, porque aunque no nos demos cuenta, valga la redundancia, todos terminamos en esa. Sí. Como estás scrolleando y, ¿no? Y el algoritmo te lleva para esos lados y esos mensajes y todo eso, y como hay que frenar un poco. Bueno, para ir cerrando, te queremos preguntar si hay algún consejo que vos le puedas dar a los oyentes que puedan aplicar mañana mismo o ahora mismo para eso, tratar de comer, tener hábitos alimenticios más piolas, mejores. Primero, como eso, el registro es fundamental. También el tema de la variedad de los alimentos. Dentro del registro hay como algo que está bueno de ver cuántos ingredientes se comen en un día, ¿no? Entonces, por ahí como... Bueno, hacer una listita, como quien hace la listita de súper, como hoy comí, porque muchas veces pensamos que comemos variado, pero comemos lo mismo en distintos formatos. Claro. Entonces, si yo desayuno galletitas, almuerzo una tarta, meriendo un sándwich y cené pizza, todo el día fue lo mismo reversionado, ¿no? Entonces, como anotar cuántos ingredientes y empezar a anotar y notar qué me va pasando en el cuerpo con lo que voy comiendo, ¿no? Y yo creo que también está bueno como salir un poco de la exigencia y empezar a hacer como cosas como pequeñas pruebas, no ir a extremo a decir qué pasa si no como 2 meses. Sí, ¿no? Pero qué pasa si hoy ceno un poco más temprano, qué pasa si hoy como un poco más despacio, o salir como de la normalidad. Claro, ¿no? Claro. Yo tomo mate todos los días. Tomo mate todos los días y no vivo sin mate. Bueno, probá a ver qué pasa si un día no tomas mate, a ver cómo te sentís después. Como un poquito de eso, como... descubriendo. Ir como examinándose un poco. Sí, traten como... O sea, si ven que están comiendo muy pocos alimentos, sumar una cosita más. No hace falta todos los días. Y como dentro de las frutas y los vegetales está bueno como ver el tema de los colores. Si yo veo que todo lo que como es solamente blanco, porque como cebolla, papa y ajo y nada más... Bueno, a ver qué pasa si meto otro color. En esto que les decía de los principios activos, muchos son los que le dan los colores a los alimentos. Entonces, ¿qué pasa si meto un alimento naranja, uno verde, uno violeta, uno rojo? Entonces, empezar a dar un poquito más de variedad. Y a quienes sienten que no están tolerando bien, o lo que les decía, si la alimentación o la salud digestiva está empezando a ser un problema, pidan ayuda. Me parece que ese sería como el mayor consejo, y no se dejen como... influenciar tanto si les están en las redes, porque hay como en esta sobreinformación, yo veo un montón de gente que no sé, no te da la vida para seguir todos los consejos. No. Entonces, me levanto, me como 2 ajos en ayuno y me tomo un poco de aceite de coco y después probióticos, pero es como... Todo esto lo tengo que hacer en ayuna, pero ¿cuándo terminó mi ayuno? Si ya estuve como tomando todas estas cosas. Y las dietas no tienen que ser algo extremo ni de sufrimiento, sino como el autocuidado tiene que ser de disfrute. Como vieron que muchas veces como pasa de que, no sé, si estamos en una juntada y yo digo como, che, ¿querés un poco de cerveza? Y vas a decir, no, me estoy cuidando. Siempre es como desde lo negativo. Como desde, no, me estoy cuidando, como no puedo. Claro. Y en verdad como cuidarnos es lo mejor que podemos hacer por nosotros. Entonces resignificar el autocuidado me parece como otro punto como muy importante tener en cuenta. Bueno, perfecto, Pau. También, bueno, queremos que nos cuentes dónde la gente te puede encontrar, o si quieren asesorarse, no sé si quieres tus redes. En Instagram o en TikTok me pueden encontrar como nutrir.gutcare. Igual la vamos a dejar en la descripción. Genial. Obvio. Si no, también me pueden escribir por WhatsApp. Tengo una página web, ahí están como todas las formas en las que los puedo ayudar, y subo contenido siempre que puedo para hablar un poquito más de estos temas también. Bueno, genial. Muchísimas gracias por el espacio. Gracias por tu tiempo, Pau. Gracias a ustedes.